ahora tenemos la respuesta. Sí. Ya. Entonces, hablando de este tema del liderazgo bíblico y hablando de un anciano, lo mismo es el mismo que como un pastor, un obispo, son tres términos que se refieren a la misma persona. Así que la semana pasada establecemos que este anciano es un hombre íntegro, tiene las calificaciones en cuanto a su vida personal y también su vida dentro de la iglesia. Es un hombre íntegro que tiene este deseo para discipular a sus hermanos o enseñar o ayudar o llevarles a Cristo en todo momento. Así que la primera cosa tiene que ver con la integridad, y la integridad tiene que ver con este hombre es un hombre íntegro que tiene una vida íntegra, que es consistente y demuestra obediencia fiel a la palabra en toda área de la vida. Así que como un hombre íntegro, su vida personal, su vida dentro de su hogar y también dentro de la iglesia es igual. Él es un hombre que es fiel en su obediencia a la palabra de Dios. Y pensando en la prioridad de sus responsabilidades, en primer lugar debe ser un discípulo de Jesucristo, debe ser un creyente, debe demostrar este carácter, y después, si tiene una esposa, debe ser un marido cristiano. Esta idea de ser un marido cristiano, un marido que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y si Dios le ha dado hijos, entonces debe ser un padre discipulador. Dentro de las calificaciones requieren que un anciano sea un padre que esté discipulando a sus hijos. Y después debe ser un miembro fiel dentro de la iglesia. Y después de todo eso, cuando se ha manifestado su fidelidad en estas responsabilidades, puede ser un anciano, un pastor. Así que las calificaciones que el Nuevo Testamento nos dan hablan de estas responsabilidades y también esta prioridad de responsabilidades. También debe ser un discipulador. El anciano bíblico desea ser discípulo de Jesucristo, enseñando la palabra en toda área de la vida y en todo momento. Él siempre está enseñando, demostrando, discipulando, llevando a otros a Jesucristo en todo momento. Cuando hablo del discipulado, como yo enseñaba en esta lección, no estoy hablando de un libro, una serie de lecciones o una hora, pero estoy hablando de enseñar y también demostrar con la vida la fidelidad a Cristo. Entonces, como un discípulo, debe ser un anciano bíblico, debe ser un hombre íntegro que desea discipular a sus hermanos. En la segunda entrega, lo que tenemos, hablamos un poco de la tarea del anciano. Y la tarea del anciano es muy parecido a sus calificaciones, entonces corresponden a sus calificaciones. Entonces, como un hombre íntegro, él vive como ejemplo, y como un hombre que desea discipular a sus hermanos, él siempre está haciendo discípulos en todo momento. Así que hablando de eso, esta idea de discipular tiene que ver con su enseñanza y también su ejemplo frente a los hermanos en la iglesia. Así que debe vivir como ejemplo en todo momento y hacer discípulos en todo momento. De nuevo, esta frase, en todo momento, estamos hablando de una vida íntegra, que en todo momento él es igual, está un ejemplo en su hogar, en la iglesia, en su trabajo, en cualquier momento, él debe ser un ejemplo de un cristiano. Y también está haciendo discípulos en todo momento, en su hogar, en su matrimonio, en su familia, en la iglesia, en todo momento debe esforzarse a hacer discípulos en todo momento. Como un ejemplo, un anciano debe ser la primera persona en que pensamos cuando pensamos en un ejemplo de un discípulo de Jesucristo, porque él tiene estas calificaciones, ya que el anciano bíblico es un hombre íntegro, debe ser un hombre íntegro para ser un anciano. Entonces, él está dando ejemplo de obediencia fiel a la palabra. Así que dentro de la iglesia, si estamos diciendo que entonces, ¿cómo se ve un discípulo de Jesucristo? Podemos decir, mira, aquí tenemos un anciano. El anciano es un hombre que es fiel con la palabra en su vida. Él tiene una vida íntegra.
Entonces, él debe ser un ejemplo. Su vida debe ser un ejemplo. Debe ser un ejemplo de un discípulo de Jesucristo, un ejemplo de un cristiano. Debe ser un ejemplo de un marido cristiano que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que se entrega por ella como Cristo se entregó por nosotros. También dentro de su familia debe ser un ejemplo de un padre que está discipulando a sus hijos y criándoles en la amonestación y la enseñanza del Señor. Debe ser un ejemplo de un miembro fiel. No estamos pidiendo que los miembros hagan algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Entonces debemos ser un ejemplo de un miembro fiel de la iglesia, y si en un momento u otro no está a cargo de ser un anciano o un pastor, entonces debe ser el mejor miembro de todos. Entonces, porque él tiene debe ser esta vida íntegra, que es un ejemplo de un miembro fiel. Entonces, y todo eso nos lleva a ser un anciano. Y entonces debe ser un ejemplo en su vida y debe ser un discipulador. Va discipulando a todas las personas con quienes se encuentra en todo momento. El anciano bíblico hace discípulos constantemente, llevando a todos a Jesucristo a través de la palabra. Eso es la idea de enseñar la palabra, no solamente en un momento, el domingo, en el púlpito, o una enseñanza formal en la escuela dominical. No, en todo momento está compartiendo la palabra, está enseñando, está buscando llevar a sus hermanos a Jesucristo, está buscando llevar el evangelio a los inconversos. Entonces es un discipulador. Y podemos ver eso. Entonces es posible que una persona pueda decir, mira, pero yo he buscado la palabra discipulador y no lo encuentro en el Nuevo Testamento. Pero mira, esta idea está repleta en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el versículo famoso, segundo de Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es una definición del discipulado. Entonces, enseñando a otros y capacitándoles para que ellos puedan enseñar a otros. Tito 2, Pablo dice a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Esta idea de hablar, de exhortar, de reprender, es la tarea de discipular. Dice a Timoteo, segundo de Timoteo 2, 24, 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Eso es la tarea de discipular. Enseñando, corrigiendo, eso es el discipulado. Así que el anciano debe ser un hombre que está haciendo discípulos constantemente, llevando a todos a Jesucristo a través de la palabra de Dios. Así que, ¿qué hace el anciano bíblico? ¿Cuál es su tarea? Su tarea es, en primer lugar, vivir como ejemplo en todo momento y también de hacer discípulos en todo momento. Así que tenemos varias preguntas de reflexión y yo quiero escuchar sus respuestas. Así que yo tenía esta idea de compartir en grupitos o tal vez dentro de sus directorios o con sus pastores, sus ancianos. Muy buen ejercicio leer, por ejemplo, 1 de Timoteo 4 y después hacer una lista de los mandatos, porque hay varios en los versículos 11 al 16. Por ejemplo, mira, esto manda y enseña, ninguno tengo en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Así que podemos ver que tenemos una lista de qué hacer para nosotros como ancianos en nuestras iglesias, varias cosas que en que debemos enfocar
enfocarnos para cumplir con estos deberes que tenemos. La segunda pregunta o idea, punto de discusión, tal vez para ustedes dentro de su directorio o con sus ancianos. En 1 de Pedro, hay 3 contrastes que describen cómo el anciano apacienta la grey. Los 3 no y los sino. Por ejemplo, lo que dice Pedro a los ancianos: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Y cómo? Cuidando de ella. Eso es la palabra obispo, obispando de ella. Cuidando, velando por ella. ¿Y cómo? ¿Cuál es la manera o cuáles son las motivaciones? No por fuerza, sino voluntariamente. Y como yo les decía antes, entonces esa fuerza es la fuerza interior, no por obligación, sino voluntariamente. Yo debo ser un pastor, un obispo de la grey de Dios, no por obligación, sino como un voluntario, con buena voluntad. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, de nuevo, una motivación no debe ser por la plata, sino con ánimo pronto, solamente con el deseo de amar y ayudar a mis hermanos. Y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. De nuevo, hablando de la motivación, hay personas que anhelan el poder, que anhelan este control sobre los otros. Y Pedro dice que eso no debe ser una motivación para un anciano. No, la motivación debe ser que yo quiero ser un ejemplo de la grey, como yo he señalado varias veces en esta enseñanza. Ahora también compartí con ustedes 2 artículos sobre el cumplimiento de la comisión de Cristo, y no sé si ustedes, los que han leído estas entregas, estos estudios, tienen una duda, una pregunta, algo que quiere manifestar o una pregunta que quiere hacer en ese momento para los que han leído esta materia. ¿Hay una persona que quiere comentar o hacer una pregunta? Hermano Mark, Sí, hola. Sí, con respecto a este tema de hacer discípulos, ¿cierto? Que sabemos que es un mandato. Muchas veces, y especialmente en las iglesias, se entiende el discipulado como hacer un curso básico de un par de doctrinas y queda casi solo para los nuevos creyentes. No se entiende el discipulado como un proceso continuo de formación del creyente. Entonces, en este sentido, ¿usted cómo ve el discipulado? ¿O solamente como esto que se hace hoy en día en la iglesia? ¿O como una transferencia de vida, que al final debiese ser el discipulado, ¿cierto? sí, en toda manera. Entonces yo considero lo que estoy haciendo en este momento es un discipulado de ustedes. Yo estoy tratando de llevarles a obedecer a una obediencia más completa de la palabra de Dios por entregar la palabra de Dios, por explicar y aplicar la palabra de Dios. Así que para mí es un discipulado en este momento. Cuando yo tengo un momento para compartir con otro hermano, en cualquier momento, en ese momento yo ando viajando por los Estados Unidos y en todo momento yo estoy conociendo, encontrándome con varios hermanos. En cualquier momento yo estoy buscando la oportunidad de animar, de edificar, no necesariamente para enseñar, pero si yo tengo la oportunidad de conversar con ellos respecto a un pasaje de las Escrituras, una verdad de la Biblia. Entonces, yo siempre estoy buscando ese momento. Yo quiero que al final de nuestra conversación o nuestro tiempo juntos, que nosotros los dos, yo y también mi hermano, que nosotros seamos más como Cristo por este tiempo que hemos compartido. Así que yo voy haciendo discípulos en todo momento. Y eso creo que es la mejor forma de cumplir con lo que Cristo nos ha mandado, porque Él nos mandó a enseñar, a guardar todas las cosas que Jesucristo nos ha mandado.
yo no soy, bueno, yo quiero, pero no estoy cumpliendo 100% con todo lo que Cristo me ha mandado. Y me imagino que ustedes tampoco. Así que nosotros estamos en ese momento para enseñar o para animarnos a seguir creciendo en nuestra obediencia a la palabra de Dios y a todo lo que Cristo nos ha mandado. ¿Otra pregunta? ¿Otra feedback en esta idea, hermano Héctor? ¿No? Entonces, por lo que usted dice, hermano Mark, el discipulado nosotros puede ser de estas dos maneras que usted lo ha planteado, tanto de manera formal, por ejemplo, a través de estos cursos que nosotros realizamos, pero también que se da una práctica en lo informal, en estas conversaciones que uno puede tener. Y eso es importante, el concepto que usted decía de que el discipulado es algo constante, no es solamente un tiempo específico, sino que se puede dar también en el día a día, en la informalidad. Sí, lo que dice es la verdad. No estoy menospreciando el tiempo formal como una prédica, una enseñanza, una lección formal en un momento. No, eso es una buena manera y también es una forma muy eficiente de entregar mucha información a muchas personas. Pero también también estoy diciendo que muchas veces nosotros no estamos cumpliendo bien con la idea de en todo momento yo estoy enseñando la palabra de Dios. Me imagino que ustedes que tienen hijos que estén haciendo lo mismo con sus hijos. Siempre están enseñando, siempre están corrigiendo, siempre están dando ejemplos y moldeando para que sus hijos aprendan las lecciones, que aprenden a ser buenas personas. Eso es la crianza. Y el discipulado es muy parecido a eso en el lado espiritual. Muchas gracias por la pregunta y el comentario. ¿Otra persona? ¿O seguimos? Ok. Muchas gracias. Así que yo tengo una idea aquí que quiero desarrollar un poco, pero a través de preguntas. Así que, ¿quién es el príncipe de los pastores? Según 1 de Pedro 5:4. El gran pastor de las ovejas, Hebreos 13:2-20. Y el obispo de nuestras almas, 1 de Pedro 2:25. ¿Y cómo nos ayuda a entender lo que debe hacer el anciano? Así que, como dice 1 de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hebreos 13:20 dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y 1 de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pensando en esto, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo nos ayuda a entender lo que nosotros como ancianos, como pastores, debemos hacer pensando en que Jesús mismo es el príncipe de los pastores, el gran pastor de las ovejas y el obispo de nuestras almas? Hermano, Sí, en una conversación con nuestro pastor Héctor, hablamos sobre el tema del pastor y nos quedó claro de que el único pastor universal que existe es Jesucristo. Y los pastores entre sí son todos hermanos y el pastor es el de la iglesia local. La iglesia local es su pastor. Y entonces, ¿a qué me refiero eso yo? Lo quiero complementar con algo que iba a decir respecto a lo formal y lo informal que plantea el pastor Héctor. Nosotros como ancianos o futuros ancianos,
mejor dicho, sabemos quién es nuestro pastor principal, Jesucristo. Sabemos también que tenemos un pastor que está dentro, que es el que lleva nuestra grey, que es nuestra pequeña iglesia. Pero a la vez también quería recalcar de que no hay solamente las dos formas que podrían ser la enseñanza de la palabra en la forma formal, en un discipulado, en una escuela dominical, y la enseñanza informal como la que planteaba usted, Pastor Mark, en el sentido de que usted está en todo momento conversando de la palabra con todas las personas que se encuentran y especialmente con los hermanos. Pero eso es en relación a nuestra grey, a nuestros conocidos. También tenemos una parte que es informal, pero con el mundo. Y allí está lo importante, todo es importante, pero yo digo lo importante en la preparación que tenemos que tener los ancianos y con mayor razón, y no me entro más en profundidad porque no tengo por qué decirle a los pastores cómo debe ser, pero ahí está el asunto, que es lo más importante, que es lo que nos recalca en el mandato de nuestro Señor Jesucristo: ir a las naciones, ir a los gentiles. Ya dejó atrás, no que lo haya dejado de lado, sino quedó atrás el pueblo elegido, ahora que era Israel. Ahora somos todos nosotros los gentiles que no somos del pueblo de Israel los que tenemos que aprender. Y el problema está de que vamos a tener que estamos con los inconversos. Y allí hay que recalcar de que uno, si bien es cierto, se apoya la palabra, pero no puede ser solamente por lo que uno plantea, por lo que uno entiende, sino que la profundidad de la palabra, cómo la entendió y cómo la vertieron en uno y poderla llevar a cabo con el mundo exterior. Quizás me enredé un poco, pero en verdad que creo sinceramente de que el único pastor universal es Cristo. Y después los otros demás somos todos, los pastores son hermanos entre sí. Por ejemplo, sin menospreciar a nadie, el pastor de Iglesia Antofagasta no es mi pastor, es mi hermano en la fe, porque mi pastor es el pastor Héctor, es el que lleva es el que lleva la grey donde yo estoy inmerso. No sé si estoy equivocado o no, por eso también quería decirlo. Muchas gracias por su comentario. Entonces creo que tiene correcto la idea que bueno, nosotros, la idea de un pastor tiene que ver con nuestra relación como una iglesia local. Así que dentro de eso. Pero sobre todo es Jesús, que es el príncipe de los pastores, el gran pastor de las ovejas, el obispo de nuestras almas. Así que como dice Pablo en 2 de Corintios 4, que dice, nosotros no predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Cristo como Señor y a nosotros como siervos por amor de Cristo. Así que Él es el pastor, Él es el obispo de nuestras almas y nosotros tenemos la gran bendición y también la responsabilidad de llevar a su pastor, a su Salvador, a su Redentor, a Jesucristo mismo. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguien quiere añadir algo más o otra pregunta? Buenas noches, hermano, pastor. Que el Señor lo bendiga. Me siento honrado de estar con ustedes aprendiendo lo que la palabra de Dios indica. Tengo unos comentarios. Bueno, yo soy desde niño, he sido criado, ¿cierto? Mis padres me enseñaron lo que la palabra de Dios más o menos indica. Y lo primero que me enseñaron cuando era niño, que le pidiera al Señor sabiduría. A la edad ya de 20 años, el Espíritu Santo me hizo pedirle que me diera amor. Y después ya a la edad de como, en este momento tengo 60 años, pero después, cuando tenía como 30 o 40 años, que me aumentara la fe. Y un tiempo más adelante, ya hace como 10 años atrás, le pedí al Señor que
que ampliara mi territorio para trabajar al Señor. Ahora el Señor me ha dado territorio a mi trabajo. Hay personas a las cuales le entrego la palabra al Señor. En mi viaje a Santiago, en Santiago, han habido muchas personas que han conocido la palabra de Dios, personas que han estado descarriadas, personas que me atienden a mí porque yo soy comerciante, trabajo en negocio. Entonces me ha tocado recordarle a unas vendedoras de la palabra del Señor, y realmente, mi hermano, la palabra de Dios indica esto: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque el que pide recibe y el que busca halla. Si nosotros le pedimos al Señor que nos amplíe nuestro territorio para trabajar, Él nos va a dar a entender cómo, cuándo y a quién hablarle la palabra del Señor. Como bien dice la palabra de Dios, siendo ejemplo en cuanto a obra y en palabra. Así que, así es. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más? Bueno, siempre debemos pensar bien en esta idea de que Jesús es el gran pastor de las ovejas y él es el príncipe de los pastores. Así que nosotros somos siervos de Cristo, no somos el gran pastor de las ovejas. Lo más importante es que sea engrandecido el nombre de Jesús y no el nuestro. Así que debemos pensar en eso, pensar bien en eso. Muchas gracias. Así que otra pregunta. Esto tiene que ver con límites, los límites de la autoridad del anciano. No sé si ustedes han pensado mucho en esto, cuáles son los límites de la autoridad del anciano, o sea, en qué se debe obedecer y someter a los ancianos y en qué no se necesita someter a su autoridad. Bueno, sabemos que Jesucristo tiene autoridad ilimitada y universal. Nosotros no tenemos autoridad ilimitada ni universal. Pero ¿cuáles son los límites de la autoridad del anciano? Creo que entendemos que los ancianos tienen autoridad. ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué dicen ustedes? Sí, hermano Fabián. Yo creo que el límite más obvio que cualquiera va a encontrar es si la palabra, la orden del anciano va en contra de lo que dice la Biblia. Claramente en eso no se debe obedecer al anciano porque nuestro primer anciano y obispo es el Señor Jesucristo. Entonces, si un determinado anciano nos da una orden que va en contra de lo que la Biblia enseña, esa palabra no debe ser acatada, digamos. Muy bien, entonces podemos empezar a cerrar el círculo un poco. Entonces, obviamente, si un anciano está enseñando algo que va en contra de la palabra de Dios, siempre tenemos que obedecer la palabra de Dios más que la palabra de cualquier hombre. ¿Ok? Bueno, podemos cerrar los límites un poco más. Buenas noches, hermano. Hermano Jorge. Sí, tengo una consulta. Y va a parecer boba la pregunta, pero la voy a hacer igual. ¿El límite de autoridad del anciano se circunscribe a la vida de la liturgia de la iglesia? Me explico. El anciano está compartiendo en un lugar distinto a la iglesia. ¿Perdió su autoridad sobre la iglesia en este caso? O me pongo el ejemplo. Otro es anciano en la congregación y yo estoy compartiendo con él en un lugar distinto, en una actividad no de iglesia. ¿El anciano sigue teniendo la autoridad sobre mí, por así decirlo? No escuché bien, hermano. No sé si creo que el audio se cortó un poco. Entonces, ¿alguien me puede explicar o me puede dirigir o repetir su pregunta, su comentario? Hermano Mark, el hermano Jorge
planteaba si la autoridad del anciano es específica dentro de la iglesia o, por ejemplo, el anciano está con algún hermano de la iglesia en una actividad fuera de la iglesia que no tiene ninguna relación con la iglesia, pero él es anciano, él es miembro. También está, en ese caso, tiene autoridad en actividades fuera del contexto de la iglesia. Sí, es muy buena pregunta. Es la pregunta que yo estoy haciendo en este momento. Entonces, me imagino que cuando decimos fuera de la iglesia, estamos hablando del recinto, del local de la iglesia. Entonces, obviamente no podemos limitar, no debemos limitar su autoridad a un lugar geográfico, un lugar específico. Entonces, creo que tiene más que ver con solamente un lugar. Pero también estamos hablando de un buen punto en cuanto a la iglesia local, en que el anciano es ordenado en esta iglesia. Entonces, dentro de su iglesia local, tiene autoridad. Así que un anciano de otra iglesia local, no tiene autoridad porque no es mi anciano. Yo he pactado con los miembros de mi iglesia y también con los líderes de mi iglesia para someterme a mis líderes, pero no soy miembro de otra iglesia, así que no tengo que someterme a otro pastor o un pastor de otra iglesia o un anciano de otra iglesia. Pero ¿qué más podemos decir? Hermano Marcelo. Sí, buenas noches. Estaba pensando en la pregunta que plantea el hermano y la verdad que no lo tengo claro, esa es la verdad. Cuando él dice el anciano tiene autoridad sobre mí, no sé a qué se está refiriendo. Puede ser que estemos, no sé, pues en un partido de fútbol y él me diga, el anciano me diga, oiga, usted tiene que irse para la casa y yo me voy porque es la autoridad mía. ¿Me entiende? No sé si eso es lo que quiere decir, como un carabinero, como si fuera, no sé, no sé si es, porque puede tomarse desde ese punto de vista. O sea, la autoridad que un anciano tiene, como bien dice usted, es porque un grupo de hermanos se reunió y dijo, ya, aquí vemos un hombre con cualidades, con características y como dice usted, pactamos con él. Por eso otro anciano de otra iglesia no tiene autoridad en otra iglesia. Yo soy anciano en mi iglesia, no soy de la suya, usted no es de la mía. Pero eso, ¿cuáles son la pregunta? En realidad es como difícil de contestar así de buena a primera, sí, es una pregunta bien profunda. Circunscribe, no sé si será, por ejemplo, el tipo de relación de matrimonio de las ovejas. ¿Puede el pastor meterse, por ejemplo, en los problemas de alcoba? ¿Puede el pastor meterse en las finanzas de los hermanos? Es como un paquete completo y bien complicado de analizar. Por eso me genera muchas dudas y no me atreví a responder porque los márgenes no están como claros. Si nos circunscribimos lo que es el anciano y el pacto que se hizo, claramente es un pacto de características espirituales. Entonces, claro, él tiene autoridad espiritual para predicar, para enseñar, para redarguir, para al hermano decirle, hermano, yo creo que esto no está bien en tu vida. A ese tipo de autoridad puede referirse una autoridad espiritual. Básicamente eso, así como lo siento yo en estos momentos. Y lo aprecio de esa manera. No sé si estaré equivocado o no, pero es por ahí donde yo lo veo. Sí, Gracias. yo quiero complementar lo que preguntaba. Un momento, hermano, un momento. Lo que el hermano Marcelo está llegando a la médula de esta pregunta. Entonces, muy buen comentario, porque él está señalando los límites. Entonces, estamos pensando, bueno, en eso. Hermano Jorge, ahora. Sí, para complementar mi pregunta, dice relación con que el cargo, voy a llamarle mejor función, no está por sobre la relación primaria que es ser hermano. Porque si vamos a funcionar en términos de la función que cada uno desarrolla, todos los días es anciano y yo soy solo hermano. Entonces, yo hago la distinción en que primero, tanto pastores, líderes, son hermanos de la congregación, que nos debemos respeto, claro que sí, pero el principio primario es que somos hermanos en la fe.
Entonces, esa autoridad delegada se la entrega a la congregación, en la cual se circunscribe la autoridad bíblica del líder, en este caso anciano. Ahora, yo no me refería, como decía el hermano, coloquialmente a un carabinero o un árbitro de fútbol, no me refería a eso, pero yo creo que es bueno establecer límites respecto de hasta dónde puede llegar, porque alguien se puede apropiar tanto de un cargo que puede decir que puede opinar de lo que uno come en su casa. Entonces yo creo que eso ya es impropio. Muy bien, muchas gracias. ¿Otro hermano? Yo creo que Hermano Luis, también, por favor. eso también lo conversamos con nuestro pastor en una oportunidad, y no solamente los que estábamos en la clase de ancianos, sino fue desde el púlpito a toda nuestra congregación, en el cual dejaba claro el rol y a quién se debe sujetarse. O sea, la sujeción parte desde la congregación, ¿ya? Y si bien es cierto, somos del mundo, eso no significa de que el anciano va a tener que estar en todo o averiguando todo lo que pasa o todo lo malo que tienen los hermanos, porque ya, si bien caemos ya en lo que es, lo que no debería ser, que ese anciano te tome atribuciones y ya quiera hacer señorío dentro de la grey. Creo que por allí va lo que estaba diciendo mi hermano Marcelo también, ¿ya? En el peligro que hay cuando se dice que uno debe someterse a los ancianos de la iglesia. Hay márgenes que son difíciles de definir, ¿ya? Y cuando la Grey no tiene la expertise y el conocimiento de la palabra, cae justamente en lo que ha desprestigiado en un momento determinado a muchas iglesias evangélicas. Es de sumo cuidado, bien delicado, pero creo que se debe obedecer y someterse a los ancianos dentro de los cánones que tenemos nosotros en nuestra grey, en nuestra iglesia. No llevarlo al mundo, a no ser que sea imperioso que el anciano, en un momento determinado, en una reunión social, como se planteó en un principio, el otro hermano esté cayendo en falta y que no esté dando un buen ejemplo de cristiano. Creo que allí sí, si el anciano le dice algo a ese hermano en la parte social, y el hermano es conocedor de la palabra, debería someterse. No sé si me expliqué bien, pero creo que es un tema difícil para definir límites, si no se está claro en el conocimiento de la palabra. Gracias, hermano. El hermano Edgar. Sí, bueno, primero que todo, buenas noches. Con respecto a lo que estábamos conversando, creo que hay que tener sumamente claro que la palabra que tiene autoridad en la iglesia es la palabra de Dios. Esa es la palabra que tiene autoridad porque es palabra de Dios. Es Dios quien está hablando y Él tiene autoridad. Y los ancianos lo que hacen es ejercer esa autoridad. Uno realmente cuando se pone a pensar en quién va a abundar mucho más esa palabra de Dios que tiene autoridad es en alguien maduro. Por eso se escogen a los ancianos, porque son personas que suponemos nosotros que tienen mayor madurez dentro de la iglesia y que tienen ciertas características que demuestran esa madurez. Entonces se escogen a personas que son aptas para enseñar esa palabra que tiene autoridad y donde abunda la palabra de Dios, entonces ellos ejercen autoridad. Creo que esto está muy ligado a los artículos que están dentro de las preguntas de reflexión. Cómo hacemos discípulos y también
hablamos la palabra a quienes no son discípulos, a los rebeldes que decían los textos, le indicamos que Dios es Señor y le indicamos también su posición delante de Dios. Pero los demás, que son discípulos también, les decimos, nos decimos en realidad, nos decimos unos a otros a hacer todo lo que Jesús nos ha mandado a hacer. Entonces es algo recíproco. Entonces, con respecto también a lo que dicen sobre los límites, creo que Pedro, en la carta que está dentro del texto, 1 Pedro 5, dice claro aquí, con respecto a no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, para lo que estaban hablando algo de meterse en las finanzas de los hermanos. Está claro acá, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado. Un hermano estaba hablando sobre el tema de me va a mandar como si fuese un carabinero. No se trata de eso, aquí está claro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermanos, el ser anciano en realidad es ser ejemplo por amor para que otros nos sigan de la misma forma, porque en realidad todos amamos a un mismo Señor. Acá lo que liga uno con otro es el amor que Dios nos derramó a cada uno de los creyentes, pero no tiene que ver con mandar, no tiene que ver con aprovechar. Aquí Pedro está siendo muy claro de lo que tiene que ser un anciano. Y el anciano prácticamente lo que mayormente veo es ser ejemplo y ser de bendición enseñando la palabra de Dios a su otro hermano. Muchas gracias. Estamos llegando al blanco. ¿Alguien más quiere comentar, responder? Ok, entonces creo que nosotros hemos llegado a este punto para entender. Entonces, un anciano no tiene autoridad fuera de su grey, fuera de la grey de Dios que está entre ellos. Entonces, eso tiene que ver con una iglesia local, lo que han pactado para someterse a su autoridad. Así que dentro de esta iglesia local su autoridad no está limitada a un lugar como si fuese un lugar santo solamente dentro de este recinto del templo, del edificio. No, entonces tiene que ver con donde sea, pero los límites de la autoridad del anciano no tienen que ver o no surgen del anciano mismo, como si él fuese un hombre de autoridad. Su autoridad viene de la enseñanza de la palabra de Dios. Así que podemos decir que los límites de la autoridad de un anciano es lo que dice la palabra de Dios. ¿Me entienden? Así que si un anciano está diciendo, mira, eso es lo que dice la palabra de Dios, bueno, entonces nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios y a la autoridad del anciano que está enseñando la palabra de Dios. Pero si un anciano está opinando sobre, bueno, como dice el hermano, que vaya para la casa. Entonces, él es hermano, bueno, si somos sabios, entonces estamos dispuestos a escuchar a consejeros, muchos consejeros, entonces somos sabios para escuchar a otros. Pero él es un hermano que está opinando sobre cosas que están fuera de la palabra de Dios, entonces no tiene autoridad. Su autoridad está derribada de la palabra de Dios. Y como ancianos nosotros debemos limitar nuestra autoridad a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros estamos mandando o exigiendo algo de nuestra congregación, entonces debe ser fundada, debe ser cimentado en la palabra de Dios. Debemos poder trazar la línea de lo que estamos mandando a la palabra de Dios. ¿Me entienden? El hermano Ángelo. Hola, buenas noches, hermano. Con respecto a lo que decía el hermano, cuando la palabra de Dios, yo creo que, bueno, es nuestra autoridad, cuando que cumple la función, yo creo, como una cerca, ¿cierto? Si lo vemos así, que cuando como ancianos saltamos esa cerca, que es la palabra de Dios, ya perdemos la autoridad, y como está bien ligado a los ancianos a predicar, a persuadir a la gente, cuando saltamos esa cerca,
indudablemente perdemos esa autoridad y la persuasión y la predicación va a ser ineficaz cuando perdemos esa autoridad. O sea, está muy ligado la autoridad de la palabra de Dios a que una predicación sea eficaz, o sea, que podamos persuadir a los demás con el Evangelio. Eso solamente, hermano, quería aportar un poco. Gracias, hermano. Hermano Marcelo, ¿quiere comentar? Sí, con respecto a lo que decía, claro, yo no entendía muy bien lo que se refiere el hermano, por eso daba esa imagen, pero gracias que se aclaró. En un aspecto, la palabra nos dice, o sea, Pablo dice a los ancianos, yo no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios. Entonces ese debe ser nuestro margen. Yo refería, por ejemplo, a dando consejos a la alcoba, o refería consejos dando a la economía del hogar. Entonces, la pregunta es, ¿puede hacerlo alguien? ¿Puede aconsejar a alguien? La respuesta es, si la Biblia lo dice, claro que uno puede. Pero como bien se ha dicho, y eso me alegra bastante, la palabra de Dios es la que habla, entonces nosotros podemos dar consejos con respecto a eso. Hermanos, ¿qué dice la palabra con respecto al dar? No, que el diezmo, o sea, ¿qué dice con respecto al dar? Hay un capítulo entero que Pablo dedica al dar. Entonces uno puede decirle a los hermanos, hermano, mira, dedícate en dar como dice la palabra del Señor. No porque yo quiera que me des a mí, sino porque la Biblia te está mandando a hacerlo. Entonces, y ahí viene el principio de la autoridad. Es, mira, yo te digo lo que dice la palabra. Si tú quieres hacer caso, bueno, que bien, te va a ir bien, pero si no, no. Lo mismo con las relaciones con la esposa, como bien usted dice, si es casado, tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, ese es la base, el trabajo eminentemente espiritual. A eso refería, la base es espiritual y su trabajo es eminentemente espiritual, basado justamente en eso. Eso es lo que quería redondear la idea, hermano. Gracias. Sí, muchas gracias. Hermano Edgar. Sí, una última cosa que quería tocar con respecto a lo que se estuvo conversando es que, hermanos, muchas veces hay creyentes que desconocen la Biblia. Nuevos creyentes no conocen la Biblia, están recién conociendo la palabra. Entonces, eh, para nosotros puede ser bastante sencillo, y qué bueno que así lo sea, por decirlo de una forma, cuando alguien me dice una falsa enseñanza, yo la puedo identificar porque conozco la Biblia. Si yo les digo algo que no corresponde, ustedes que han leído la Biblia lo van a identificar, lo van a palpar. Pero muchos hermanos no tienen conocimiento de la Biblia, pueden ser incluso nuevos creyentes. Entonces, ¿qué rol tan importante el del anciano para poder guiar esas ovejas que están recién empezando a caminar y guiar conforme a lo que dice la palabra de Dios? Eso como primera cosa, porque a veces podemos dar quizás por sentado que todos conocen la Biblia, pero muchas veces hay hermanos que han recién nacido, entonces no tienen un pleno conocimiento de lo que Dios dice. Entonces ahí está la labor de los ancianos, de los pastores, que puedan instruir conforme a lo que Dios dice, primera cosa. Y segundo, es que, lo segundo es que, ay, lo segundo, lo segundo es que de esta forma, cuando empezamos todos a interactuar y a involucrarnos unos con otros, echamos afuera la falsa enseñanza. Cuando empezamos a crecer todos juntos, unos con otros, todos los miembros discipulándonos unos a otros, entonces vamos tirando afuera la falsa enseñanza, y así toda la iglesia se va viendo edificada. Y eso igual es muy importante dentro de lo que nosotros estamos conversando, porque estamos hablando también del rol del anciano, cómo él enseña, y también otros hermanos también van aprendiendo. Pero al final todo este aprendizaje en conjunto, involucrado unos con otros, echa fuera la falsa doctrina. Y eso también es muy importante de tener presente. Muchas gracias. Toda la verdad. Así que es necesario que nosotros tengamos un conocimiento siempre creciendo de la palabra de Dios, porque nuestro ministerio es llevar la palabra de Dios a nuestros hermanos, enseñar y aplicar la palabra de Dios, y también aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces nosotros debemos ser buenos consejeros, porque nosotros debemos ser los que están aplicando la palabra de Dios a nuestra propia vida, y nuestros hermanos deben ser lo que está pasando en nuestras vidas, y eso
tal vez les lleva a preguntarnos, a hacernos una pregunta o manifestar una duda sobre las Escrituras o sobre la aplicación de las Escrituras. Así que como dice el hermano, sí, bueno, la Biblia no dice, no dice directamente cómo sea la administración de las finanzas, pero tenemos varios principios bíblicos sobre la mayoría, la ofrenda, en que todo Jesucristo debe ser el principal de todo lo que estamos haciendo, incluso las finanzas. Entonces, pero nosotros debemos tener sabiduría para aplicar estos principios a nuestra vida, en la vida práctica. Hermano Jorge. Yo creo que el tema central y lo medular acá es lo que dice relación con el señorío. Porque la Escritura dice no teniendo señorío por los que están a su cargo. Entonces, a mí me gustaría saber si usted sabe algún ejemplo de cómo distinguir si alguien está enseñoreándose dentro de una congregación para poder poner el límite. Porque aun cuando él tiene una autoridad delegada, tiene límites dentro de la congregación en los cuales él puede moverse. Entonces, ¿cuándo él se está enseñoreando de la congregación? ¿Puede usted presentar ejemplos? Sí, creo que en un momento que yo estoy mandando, exigiendo algo de mis hermanos que esté fuera de la palabra de Dios, que yo no pueda conectar con la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, en ese momento yo estoy fuera de mi autoridad. Entonces, yo puedo hablar, pero hablando como un hermano más. Entonces, no ser un anciano no me eleva a otro nivel de autoridad. Entonces, lo que yo debo hacer en todo momento es presentar la base bíblica de cualquier cosa que yo estoy enseñando, porque mi responsabilidad es enseñar la palabra, no meterme en la vida de la persona para que todos hagan las cosas a mi gusto. Eso es enseñorear, eso es el opuesto de lo que debemos hacer. Entonces, yo tengo el deseo de llevar a mis hermanos a Jesucristo. ¿Y cómo lo hago? Yo lo hago por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, yo quiero que mis hermanos puedan decir, eso es lo que estamos haciendo porque así dice la palabra de Dios. En ese momento, yo he cumplido mi trabajo, mi tarea. ¿Alguien más? ¿O estamos bien? Aquí en Filipenses 4:9 dice Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Justamente como usted, pastor, lo está explicando, que Jesucristo, o sea, que Pablo era imitador de Cristo. Entonces, por lo tanto, hay muchos hermanos que están en la iglesia que no leen la Biblia, ¿cierto? Se limitan solamente a estar el día domingo, pero sí leen la Biblia de aquel que le está entregando la palabra. Y ahí es donde justamente lo que usted nos comunica de que tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente supervisores, sino que los hermanos vean que esa palabra es vida en nuestra vida y pasamos a ser ejemplo de la Grey, pero la Grey de la manera como Jesucristo fue, o sea, semejante a Cristo. Esa es mi contribución, hermano. Sí, es igual a lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cuál es la tarea de un anciano? Debe ser un ejemplo que está haciendo discípulos de Jesucristo en todo momento. Así que muchas gracias, hermanos, por su atención, por su tiempo y también por su preparación. Entonces, lo que yo tengo un aviso del hermano que está a cargo del curso, dice que mañana estará subida clase 3 en la plataforma y la videollamada, la tercera, será el 27 de junio a las 20 horas. El 27 de junio, y Dios mediante, nosotros juntos podemos compartir una vez más, y gracias por su participación en ese momento. Ya, entonces, habiendo dicho todo eso,
gracias por su participación. Nos vemos muy pronto y que tengan buena noche y que sigamos enseñando la palabra de Dios a nuestras congregaciones y también llevándoles a Cristo en todo momento con nuestras palabras y también con nuestras vidas. Eso es el discipulado bíblico. Muchas gracias, hermanos. Dios le bendiga. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Chao, Hasta luego. chao. Buenas noches. Buenas noches, hermano, a todos. Que se los bendiga a Gracias por todos. la clase, hermano.